Muy bien. Pues de nueva cuenta, bienvenidos a este estudio de los jueves del grupo Mateo 5:14. El día de hoy vamos a compartir el siguiente estudio titulado El siervo de Dios. Vamos a leer justamente Mateo capítulo 12 del versículo 15 al 21. Y voy a empezar leyendo justamente este pasaje para que podamos aprender el día de hoy pues, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de este pasaje. Pero antes de eso voy a orar. Señor, muchas gracias porque nos das la oportunidad de poder abrir tu Biblia, de tener una Biblia accesible, una Biblia en español, que nos das también las herramientas, también ya ahorita con facilidad podemos buscarlo por internet. Si no tenemos tal vez una Biblia física, podemos buscarlo a través de nuestros teléfonos, desde una computadora, y que tenemos esta libertad de poder acercarnos a ti, de poder aceptarte de una forma sencilla, porque tú nos das gratuitamente tu salvación. Te pido por este estudio para que las palabras que salgan hoy de este estudio pues sean de edificación para nuestras vidas y que penetren completamente en nuestros corazones para así llevar una vida conforme a tu voluntad, una vida agradable a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues como les comentaba, voy a leer el pasaje que se llama El siervo escogido. Estamos leyendo Mateo 12 del versículo 15 al 21 y dice así: Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces vamos a empezar viendo justamente este estudio. Nada más, permítame un momento. Listo. Vamos comenzando a analizar estos versículos. Vamos a tomar en cuenta que en todos estos pasajes ya existía desde los capítulos pasados que leímos, había ya una gran resistencia hacia la palabra de Dios, hacia el mensaje que Jesús estaba dando. La oposición era a tal modo que se iba montando con mayor intensidad, y el rechazo a Jesús, a su persona y sus palabras, era cada día más fuerte. Al Jesús probarles lo mal que estaba interpretado, al momento de que Jesús les estaba probando lo mal que habían interpretado este pasaje que vimos sobre el día de reposo, en este caso el sábado, ellos tuvieron a ver, permítame. Voy a repetir. Entonces, estábamos viendo justamente que en los versículos pasados, en los capítulos pasados, Jesús había confrontado a estos fariseos en los que les estaba interviniendo de tal forma en el que los cuestiona sobre el día de reposo, los exhibe también por la hipocresía que tenían aquellos hombres, y principalmente por este comportamiento religioso que no permitía tener misericordia sobre las personas, sobre los problemas de las personas, y que solamente se enfocaba a la conducta externa, a cumplir con este tipo de ritualismos que ellos tenían. Y vamos a ver que a partir de esto, al momento de que Jesús empieza a confrontar a los fariseos, de estos fariseos empiezan a complotear, y vamos a ver el versículo 14 del capítulo 12, en Mateo 12:14, que es justamente uno antes de los que acabamos de leer hace un momento, que dice: Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En ese momento ya estaban planeando
que Jesús pues no tenía que continuar con su mensaje. Ya estaban planeando la forma de poder matarlo, de poder asesinarlo o de eliminarlo de algún modo para que no siguieran con el mensaje que Jesús estaba mostrando. Mas en medio de toda esta oposición que existía acerca de Jesús, vemos que Mateo, el escritor de este evangelio, nos presenta características de Jesús como un siervo de Dios, que es lo que acabamos de leer hace un momento. Esto lo hace en medio de todos estos capítulos donde es confrontado, más bien, donde es acechado Cristo, donde Él va confrontando con poder y con su palabra empieza a confrontar a los fariseos. Lo que hace Mateo es que empieza a mostrarnos con una pausa, nos muestra estas características del siervo de Dios. Podemos pensar que es una pausa de olor fragante y deleitoso en estos capítulos, tanto el 11 y 12, llenos de un gran rechazo al rey, en este caso a Jesús. De todos los títulos que se le atribuyen a Jesús, que los hemos visto a lo largo de estos estudios, ninguno es el más hermoso que el de siervo. Y vamos a leer el pasaje de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Isaías 42. Isaías capítulo 42, versículo 1, que también se titula ahí el siervo de Jehová en este caso. Pero dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí Isaías está hablando justamente de Jesucristo. Está hablando de que el siervo de Dios, el siervo de Jehová, es Jesús. Y vamos a leer también Marcos 10:45. Marcos 10, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces vemos que en estos versículos están las características de este siervo que es Jesucristo. El día de hoy les voy a compartir algunos puntos de cómo Jesús sigue esta característica de ser un siervo de Dios. Y el primer punto lo vemos en el versículo 15 al 17 de este capítulo 12 que estamos leyendo. Y como tal el punto es siguiendo el plan de Dios. Jesús estaba siguiendo el plan que le había puesto Dios. Jesús sabía que habría consejo para matarle, para asesinarlo, y él lo que hizo inmediatamente fue irse de allí. Lo vemos en este capítulo, en este versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y dice después, y le siguió mucha gente. Pero Jesús sabía que ya había mucha gente, en este caso los fariseos ya estaban enojados, estaban con envidia, con celos, porque lo seguía mucha gente y porque él estaba sanando a muchas personas. Él estaba haciendo milagros que no habían visto en esa época, no habían visto tantos milagros, pero aún así tenían un rencor, tenían un odio hacia Jesús, hacia su palabra. Principalmente porque Jesús vino también a confrontarlos, a mostrarles las verdaderas enseñanzas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Jesús sabía perfectamente que su tiempo en ese momento no era morir. Aún no había llegado su momento y se mantenía a distancia. Y mientras tanto sanaba a toda clase de gente, demostrando no solo su poder, sino también su amor y compasión por el hombre, que lo vemos en este mismo pasaje del versículo 15, que dice: y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús, a pesar de que estaba perseguido, no se limitó
a servir a estas personas que le llevaban sus padecimientos, sus enfermedades, como hoy nos compartió Karina en estos versículos, de pedirle a Dios. O sea, Dios, aún teniendo todo su plan para todos nosotros, pues Él está también dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Él está, aunque nosotros tengamos todavía muchas cosas que cambiar en nuestra vida, Él nos escucha justamente en nuestras peticiones, nos va atendiendo, y así lo hacía en ese momento con todas las personas que lo estaban siguiendo. ¿Por qué lo hacía? Pues básicamente es por amor. Amor es una de las características principales por las cuales Jesús estaba haciendo lo que hacía, ¿no? Y este amor pues venía tanto de Dios Padre como de Él mismo, y estaba sanando a todos los demás. Entonces, como buen pastor, siempre estaba preocupado por sus ovejas. Jesús también estaba listo para sanar y restaurar. Sin embargo, pedía que no lo divulgaran. Esto podría ser un poco sorprendente. ¿Por qué Jesús pedía a las personas que hacían milagros, por qué les decía que no lo divulgaran? Muchos pensarán que pues, si Él era el Mesías, pues todos se tenían que enterar, todos tendrían que enterarse de los milagros que estaban haciendo. Jesús les decía que no lo hicieran, y aún así tenía la fama, y aún así la gente lo hacía. O sea, también divulgaban los milagros que Jesús hacía. Vamos a ver lo que dice el versículo 16, que dice: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Jesús principalmente no quería que su fama se extendiera como sanador de cuerpos físicos, sino de almas. Pues eso es lo que vino a hacer. Jesús hizo muchos milagros físicos en ese momento: sanar enfermos, paralíticos, darle vista a los ciegos, muchos milagros de sanidad. También hizo milagros como alimentar a miles de personas. Y es más, podemos ver cómo lo querían tomar como rey. Pero lo que hizo Jesús, o lo que vino Jesús, no era para que se popularizara como un sanador físico, sino Él viene a sanar nuestra alma. Él viene a rescatar nuestras almas, rescatarnos de la esclavitud del pecado y de las consecuencias que también son mencionadas en la Biblia, como en el libro de Apocalipsis y también en los Evangelios. Pero bueno, vamos a leer Juan 4:34. Juan 4:34 nos dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él no estaba buscando necesariamente hacerse tan famoso como un sanador para que la gente lo fuera a buscar por eso, y mucho menos pues esperaba o se exponía o pretendía que lo siguieran. Es más, en este momento, cuando los fariseos ya estaban comploteando contra él se retira de ahí, porque él sabía perfectamente que su obra tenía que concluirse como fuera la voluntad de Dios. Tenía que llegar a la cruz específicamente. Él prefería retirarse en vez de ser aclamado o ser vuelto un rey. Vamos a ver justamente en Juan 6:15 cómo él se va, después de alimentar a 5,000 personas, se va a otro lado. Dice: pero entendiendo, capítulo 6, versículo 15 del Evangelio de Juan, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él no estaba buscando la fama, no estaba buscando como quedar bien con los hombres. Él simplemente estaba siguiendo el plan que Dios había trazado
en la vida de Jesús, en esta primera venida de Jesús a la tierra. También porque sabía que cada milagro solo aumentaba el odio de los fariseos contra él. Pero más importante, Jesús se retiraba de ahí y lo que más le daba la importancia era porque su venida no era para exaltación, sino era para humillación. Él vino humillándose. Él se humilló, de hecho, simplemente al ponerse en las mismas circunstancias que un ser humano, siendo Él Señor del cielo y de la tierra y de todo el universo. Él se humilló al ser al igual que uno de nosotros, como seres humanos. Y vamos a ver Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no tendría, si nosotros pensamos en esta situación, ¿por qué Dios se haría hombre y sabía que iba a morir en la cruz? ¿Por qué lo haría? O sea, es como, podría pensarse, pues muy ilógico, ¿no? Sin embargo, Jesús, por su gran amor, por el gran amor que nos tiene Dios, Él se humilló para que nosotros recibiéramos la salvación, que recibiéramos la justificación. Porque nosotros somos culpables ante el juicio ante el juicio de Dios. O sea, nosotros no somos personas que no pequemos. Todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida y muy probablemente lo hemos hecho muchas veces. Pero Jesús vino a este mundo para Él ser el sustituto y Él recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y simplemente eso es lo que Él vino a hacer. Nunca entenderían que siendo el Mesías y el Rey, esto refiriéndose a los fariseos, nunca entenderían que siendo el Mesías y el Rey esperado por ahora, no reinaría en la tierra. Jesús, pues en esta época donde estuvo en la tierra, pues no fue glorificado en el sentido de que lo hicieron, bueno, sí fue glorificado en algunos momentos, pero muchos lo rechazaron, muchas personas lo rechazaron, y no fue una exaltación pues de un impacto en donde pues simplemente no hubieran asesinado a Cristo, ¿no? No, al contrario, fue un momento de grandes milagros que hizo, pero de mucha humillación hacia Cristo. Lo vemos como llegó hasta la cruz. Es una situación bastante pues fea para cualquier persona, y Él lo recibió. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque el plan de Dios era otro durante esta primera venida de Jesús. Su venida específicamente era para dar vida en rescate por muchos. Jesús vino justamente a rescatar a toda la humanidad, siempre y cuando aceptaran ese rescate. Eso es a lo que vino Jesucristo. Entonces vemos este primer punto, que es que Jesús, como el siervo de Dios, siguió el plan de Dios.
siguió su plan perfectamente. No estaba buscando en todo momento exponerse a una muerte, porque ya desde mucho tiempo atrás ya lo querían apresar, lo querían asesinar. No, él sabía que tenía un propósito, un momento, y siguió el plan de Dios hasta ese momento, de la forma en la que fue entregado, de la forma en la que fue crucificado. Vamos a ver el segundo punto, que este siervo de Dios es amado por el Padre. Lo vemos en Mateo 12, el versículo 18, en la primera parte, que dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Lo vemos como Jesús, siendo el siervo de Dios, pues es el siervo amado, porque había sido escogido por el Padre para la gran tarea de redención. La palabra usada por el siervo aquí es la del siervo predilecto, que es tratado como un hijo. Y el Padre lo amaba a contemplar su obediencia y su sumisión. Vamos a ver en Mateo 3:17 lo que nos está diciendo. Mateo 3:17, que dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también lo vemos en Mateo 17:5, que es básicamente el mismo versículo. 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios tenía complacencia de su siervo, de Jesucristo. Entonces ya vemos que Jesús seguía el plan de Dios, Jesús era amado por el Padre. Y el tercer punto que vamos a ver es que Jesús estaba comisionado por el Espíritu Santo. Lo vemos en el Mateo 12:18b. Se pondré mi espíritu sobre él. En este mismo versículo 18, en el apartado B, que dice: pondré mi espíritu sobre él. Jesús no necesitaba poder adicional, pues él lo había tenido todo desde la eternidad. Más en su forma humana, en su humanidad, fue investido por el poder de lo alto, ya que Jesús era humano como tú y como yo, pero sin haber pecado. Y lo vamos a ver justamente en Hebreos 4:15, que dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo 15 del libro de Hebreos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vino como nosotros, como con una carne humana, pero no pecó. Pero Él entiende y entendió perfectamente lo que nosotros estábamos experimentando y viviendo. Y es en esta humanidad donde Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Vamos a verlo en Hechos 10:38. Hechos 10, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos cómo Jesús estaba comisionado por el Espíritu Santo, le había dado este poder, este regalo que también a nosotros nos dio después, pero el Espíritu es el que estaba en Jesús. Como hombre, lo requería para hacer las obras del Padre y probar su deidad. Todos estos milagros pues eran provocados por el Espíritu Santo
de Dios. Juan 10:37. Juan 10:37 dice lo siguiente: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y hasta el versículo 38 también: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús hacía estos milagros por esta obra y por este Espíritu Santo que estaba en él, por este Espíritu de Dios, para que la gente también viera el poder de Dios, que creyeran en él. Vamos a leer también Lucas 4, 17 al 21. Lucas 4, 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús estaba leyendo justamente esta escritura para decirles que en él estaba el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, y que estaba cumpliendo esta profecía. Entonces vamos al siguiente punto. El siguiente punto es anunciar la justicia a los gentiles. En este caso entendemos la justicia como la justificación, como lo que hizo justamente Cristo por todos nosotros al Él llevar nuestras cargas, a Él llevar nuestros pecados. Él fue el que nos hizo justificados ante Dios. El anunciar las buenas nuevas de redención para judíos y también para no judíos era su principal objetivo, y lo hizo por cualquier lugar. Vamos a verlo justamente en Juan 4:26. Juan 4:26, y ahorita vemos el otro. Juan 4:26 nos dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. Y también vamos a ver el versículo de Mateo 8:10. Mateo 8:10 nos dice lo siguiente: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí vemos cómo lo hace en diferentes lugares. En este caso, en el versículo 26, lo hizo con la mujer samaritana, o sea, fuera de donde estaban los judíos. Se lo dijo a una mujer samaritana. Y en este caso, también lo hizo en otro lugar. Lo hizo Jesús en Capernaum, a un centurión. Justamente Jesucristo estaba dando estas buenas nuevas en todos lados. También lo vamos a ver más adelante, que no nada más se lo decía a los judíos, ni tampoco a los que son como mitad judíos, sino que se lo dijo a todo mundo. También a todo gentil Jesús proclamaba las nuevas de salvación. Para los judíos, pues esto no era muy apreciado, pues era para ellos igualar a un judío con un gentil era algo desagradable, era anatema. Sin embargo, pues Jesús vino anunciando la justificación a todas las personas y hasta los gentiles. En este caso, los gentiles, todos aquellos que no son judíos, pues se les fue anunciado
el Evangelio, se les fue anunciado que ellos podían ser salvos si creían en Jesucristo. Vamos a ver el siguiente punto, que es que Jesús mostró mansedumbre. Su mensaje no era con palabras engañosas, ni con trucos, ni lisonjeras palabras, sino sencillamente la verdad para que el que tuviera oídos oyera. Vamos a leer Eclesiastés 9:17. Eclesiastés capítulo 9, versículo 17, 17, perdón. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y también vamos a leer 1 Corintios 2, 1 al 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En este caso lo está diciendo Pablo a los Corintios. Y vamos a leer también otro versículo que es Isaías. Permítame un momento. Isaías 66:2, que dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Jesús se mostraba así, cumpliendo con mansedumbre el propósito y el plan de Dios. Él no, como lo vimos también en esos pasajes pasados, Él no iba anunciándose como el Rey, como el Salvador, como que todos lo alabaran y que todos lo exaltaran. Él vino prácticamente siendo pobre, se hizo pobre, teniendo todas las riquezas del universo, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él. Y vino a servir, siendo que nosotros pues tendríamos que servirle, pero Él vino justamente a esta tierra para servir a muchos, para salvarlos, para poder confortarlos. Y es el siguiente punto. También Cristo confortaba al débil. Las cañas dobladas y las mechas humeadas no servían para nada y eran desechadas, pero Jesús nunca hizo eso. Él confortó al débil y al enfermo, al herido y al quebrantado. Y vamos a ver Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Jesús justamente también hizo esto de confortar a las personas débiles. Y bueno, pues también podrías pensar en tu situación actual, ¿no? O más bien en tu situación cuando te llamó Jesucristo. Yo recuerdo que no estaba yo bien cuando recibí la palabra de Dios. La verdad, yo sentía que estaba bien, yo pensaba que estaba bien en mi vida, pero en el fondo me di cuenta que no estaba bien mi vida, que estaba hecho un desastre. Y fue Cristo el que me confortó en esos momentos de crisis, en esos momentos de tristeza, de una sensación pues de arrepentimiento, porque la verdad es que sí
muchas cosas que hice en mi vida no fueron buenas, pero Jesús justamente busca a todos aquellos que están quebrantados, a todos ellos que están quebrados, y busca como confortarlos, y así también lo hace con nosotros. Y vamos a ver el último punto de este siervo que es Jesucristo. Vamos a ver el último punto, que es consumando la victoria final. Jesús estaba predestinado a tener la victoria total y definitiva en la cruz. Vamos a leer Juan 12:31. Juan capítulo 12, versículo 31, que dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él vino a cumplir esto, Jesucristo, a morir por nosotros. Y vamos a ver también Colosenses 2:15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vamos a ver que el Rey Jesús también tomaba forma de siervo para que el Padre lo exaltara hasta lo sumo y redimiese al hombre de su terrible estado. Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces quiero cerrar preguntándote a ti si es Jesús tu Redentor personal, si lo has tomado también como que has tomado todo esto que ha hecho por nosotros. Y voy a recapitular los puntos que vimos el día de hoy. El primer punto de este siervo de Dios llamado Jesucristo es seguir el plan de Dios. Y no nada más lo que estamos viendo en este estudio no nada más es entenderlo y verlo, sino también imitar a Jesús. Nosotros estamos siguiendo el plan de Dios. Si no lo estamos haciendo, pues hay que seguirlo. Hay que imitar a Jesús y seguir el plan de Dios como lo hizo con Jesucristo. Así también nosotros hay que seguir este plan, que específicamente tiene un plan para ti. Y la realidad es que el principal propósito de Cristo es salvarte. Ese es el principal, y el principal objetivo es salvarte a ti, de que tengas una vida eterna, de que tengas una vida abundante aquí en la tierra. Pero también nos da una serie de principios a través de su palabra, nos da una serie de principios de cómo vivir la vida. ¿Y para qué? Para glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito, glorificar a Dios y que las personas vean el poder de Dios, que las personas vean y crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que también acepten esta salvación, que acepten la liberación que Dios te da de tus pecados, de los pecados del mundo, de nuestros pecados. El segundo punto es ser amado por el Padre. Así como Jesús fue amado por Dios, teniendo una sumisión total a la voluntad de Dios, así nosotros también podemos ser
amados constantemente por Dios Padre. Dios nos ama y ya lo ha hecho, pero es una relación cada vez más íntima, más cercana. El amor es infinito, el de Dios. ¿Cuánto amor vamos a recibir de Dios? ¿Solamente el que nos entrega de forma gratuita, inmediata? ¿O vamos a buscarlo cada vez más? Buscarlo y serle fiel en todo momento. Ir y pedirle, como hoy nos compartió Karina, ir y pedirle que nos transforme nuestros corazones, porque también, como dice en Santiago, que pedís, pero pedís mal, porque pedimos para nuestros deleites, ¿no? Pero de todos modos Dios nos ama y quiere que nosotros vayamos a Él y que vayamos haciendo su voluntad, que vayamos con mansedumbre, aceptando sus enseñanzas, aceptando sus principios, aceptando su espíritu, y poder también recibir ese espíritu y actuar con ese espíritu, con los frutos del espíritu, con ese amor, con esa paz, con esa misericordia, con esa benignidad, con esa bondad, que solamente es a través de Jesucristo, porque pues hay muchas situaciones que nos pueden suceder día a día que no nos permiten o que nos alejan de esa actitud, porque podemos caer con una situación problemática, con peleas, con discusiones, con un malestar que puedas tener en tu vida en este momento, pero que Dios te da este espíritu extraordinario, este Espíritu Santo que te transforma de una forma completamente extraordinaria. Entonces vimos el primer punto, que es seguir el plan de Dios. Segundo, que es ser amado por el Padre. El tercero es comisionado por el Espíritu Santo, que es justamente lo que les comentaba, aceptar y no poner trabas al Espíritu y dejar que el Espíritu sea el que nos guíe en nuestras vidas, que nos dé poder de vencer al pecado, primeramente, pero también que nos dé poder para hacer la voluntad de Dios, si es predicar la palabra a otras personas, si es mostrar tu vida en santificación para que las demás personas vean que Cristo es fiel, que Dios es fiel y que te da una vida completamente diferente. Es simplemente aceptar esta comisión que se nos ha dado por tener el Espíritu Santo, de aceptar la voluntad de Dios. Y el siguiente punto es anunciar justamente la justificación a todas las personas, a los gentiles. Anunciar, así como a ti se te fue anunciado que eras justificado por Cristo, de que ya no tenías, de que el castigo ya había sido pagado por Cristo, así tú también puedes ir con todas aquellas personas que conoces y decirles lo mismo, que Jesús es un Salvador, que vino a la tierra para salvar al mundo. Que no se lo pierdan, que no necesitan hacer una serie de rituales ni una serie de situaciones conductuales, ¿no? Que Dios te lo regala gratuitamente. No te está pidiendo absolutamente nada en este momento, solamente una cosa pequeñita que te pide: tu vida entera. Y lo digo, ¿por qué pequeñita? Porque lo que te ofrece Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos concebir en nuestra vida. Podemos tener sueños inmediatos en donde vemos a corto plazo querer algo en específico, ¿no? Pero Dios te ofrece más allá de esta vida, no solamente en esta vida, porque sí lo hace, te ofrece una vida abundante en la tierra, pero te pide, más bien te da y te ofrece la vida eterna, que eso no se puede comprar con nada, que eso no se puede obtener con nada, sino solamente con aceptar este regalo de Dios. Es lo que tienes que estar haciendo, anunciar la justificación a los gentiles. El otro punto que vimos es mostrar la mansedumbre, el ir
no con nuestra propia capacidad, no ir con nuestra propia, nuestros propios talentos, que de todos modos Dios ocupa lo que Él quiera de ti, pero no es la intención que tú sobresalgas ante los demás para que digan, oh, qué buen orador, o qué buena persona, es muy, muy buena, porque no es lo importante el mensajero. Lo importante es el mensaje y quién mandó el mensaje, en este caso Dios. Tú cuando recibes una carta, abres la carta y ves de quién es y no se lo atribuyes todo al cartero, o dices, oh no, gracias, muchas gracias cartero, porque seguramente por ti yo estoy recibiendo este mensaje. No, primero tuvo que escribirlo la persona que te lo mandó. Y es así como Dios manda a sus mensajeros, que somos todos los que hemos recibido este mismo mensaje de Jesucristo, nos manda para simplemente dar el mensaje, de una forma mansa, de una forma, pues, a veces hasta humillarnos, porque tal vez no queramos hablarle al vecino o a la persona que tienes oportunidad de compartirle, pero pues es aplastar tu ego, aplastar tu yo y decir, voy a ir a hablar con esta persona. Me puede decir que estoy loco, que puedo ser un fanático, que puedo ser un extremista, o que simplemente soy un completo ingenuo, porque lo que el mundo ahorita te dice es que debes de pensar en que no hay un Dios y cosas así. Eso te puedes presentar, pero no importa lo que tú pienses de ti mismo, no importa pues cómo te concibas a ti mismo, sino simplemente ir cumpliendo la voluntad de Dios de una forma mansa, de una forma humilde, simplemente obedeciendo a Dios y mostrando esa mansedumbre. Y los últimos 2 puntos que vimos es confortar al débil, y esto lo podemos ver también en nuestra vida en Cristo, donde a lo mejor hay personas que están titubeando en este momento, que conoces, que tienen dudas, que tienen complicaciones. Pues primeramente a estas personas que son de tu familia espiritual, también apoyarlos. Y no nada más a ellos, sino a todos los que te rodean. Procurar tener los ojos abiertos para poder apoyar y confortar a todos los que están a nuestro alrededor. Ya sea dándoles confort, de un apoyo anímico, de escucharlo, de animarlo. No nada más de eso, también a lo mejor si tienes tú para dar algo a estas personas, pues también brindarles. Pero que todo esto sea porque sigues la voluntad de Dios, porque sigues y vas a querer exaltar a Dios, porque Dios te ha dado todo lo que tienes, te lo ha dado por su mera voluntad, por su mera misericordia. Y por último, pues aceptar lo que vimos es consumando la victoria final que hizo Jesucristo, y esto nosotros no tenemos que replicar absolutamente nada, bueno, no necesariamente como Cristo lo hizo, porque muchos misioneros pues sí han entregado su vida completa por el Evangelio, pero lo que sí es un hecho es que la victoria ya está ganada, porque Cristo ya la ganó por nosotros, y lo único que nosotros debemos de hacer es ir confiados en que Cristo ya ya consiguió esta victoria, que ya venció al diablo, que ya venció a la muerte, y que nosotros solamente debemos de confiar en eso y apoyarnos en eso. Entonces, como les preguntaba al final del estudio, ¿Jesús es tu Redentor personal? ¿Tú lo has hecho el Señor de tu vida? Y si no lo has hecho en este momento, voy a hacer una oración. Si tú quieres hacerlo en este momento o en algún otro momento, puedes hacer una oración. Pero más allá de las palabras que yo te pueda decir, lo principal es que vayas directamente a tu corazón y hables con Jesús, que hables con Cristo, que hables con Dios para
aceptar su regalo, para que Él sea tu Redentor, para que Él sea tu Salvador. Así que acompáñame con esta oración. Ahí en el silencio de tu corazón, en el lugar en donde estás, no tienes que tú decirlo tal cual, pero sí que esté en tu corazón el hacerlo. Señor, vengo ante ti reconociendo que estoy alejado completamente de ti, que estoy apartado de ti. Te pido, Señor, que me perdones por todos los pecados que he hecho, porque he vivido una vida de pecado, una vida llena de solamente mis intereses, de solamente mi placer, de solamente buscar mi beneficio propio, y nunca he volteado a verte a ti. Hoy me acerco a ti y te pido perdón, y te pido que me tomes, que tomes mi vida, porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, porque yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Toma mi vida, toma mi corazón, toma mi mente, toma todas mis fuerzas para seguir tu voluntad, para seguir tu camino. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.